What are you doing, bro? Aunque Shakira sigue acumulando éxitos y recientemente deslumbró en una noche estelar dentro de la Latin Week de Billboard, concediendo entrevistas y advirtiendo que se vienen muchas más canciones, en las que muy probablemente Gerard Piqué vuelva a ser el protagonista, lo cierto es que detrás de esa apariencia tan espectacular y radiante como la vimos, brillando con luz propia, vestida de negro entero, con esas botas altas, su melena rubia suelta y una enorme sonrisa difícil de ocultar, puesto que confesó estar atravesando una luna de miel con su carrera, su inspiración y su música, la verdad es que Shakira ocultó algo realmente delicado y grave que te dejará con la boca abierta. De hecho, ya habíamos notado en su rostro lo que había sido ese día para la cantante, una jornada realmente maratoniana y por lo tanto lucía un tanto extenuada. Y es que no es para menos, después de que Piqué hubiera querido estropearle su momento cambiando todos sus planes, marchándose de Miami mucho antes de tiempo, abandonando así a Milan y Sasha y poniendo a Shakira en un terrible aprieto. Pues tal como ella misma lo relató en sus stories, entre fotos, entrevistas y 1000 compromisos, tuvo que darse tiempo para no fallarles a sus hijos y apoyarlos en sus deportes, algo que presuntamente le correspondía al exfutbolista, pues era la fecha en la que él debía hacerse cargo de los pequeños, pero finalmente él no cumplió con su rol de padre a carta cabal una vez más. Sin embargo, esos no fueron los únicos contratiempos que tuvo que atravesar Shakira en su día especial. Y es entendible, pues toda madre sabe que existen esos días en los que prácticamente tienen que hacer malabares para llegar a todo. Pero es que no se trata solo de eso. La cantante se cayó algo que pasó después, que puso a todos los que estaban ahí en total alerta, al punto que, y mucho ojo a esto, la misma policía de Miami tuvo que presentarse a la salida de los Billboard. Como te hemos contado en otro vídeo, hace pocos días tuvieron lugar estas jornadas de la música latina de Billboard en Miami, donde Shakira fue la gran protagonista, al conceder una entrevista e incluso dar una ponencia, logrando congregar a miles de personas. Y es que en este punto del apogeo de su carrera, y tal como ella misma lo dijo en sus declaraciones, vive su momento más dulce y eso se nota, pues era evidente cómo decenas de sus fans intentaban lo que fuera con tal de conseguir una foto, un autógrafo o incluso tan solo una mirada de la reina latina. Fue entonces, en medio de ese frenesí de la gente, siendo comprensible que lleguen a perderse las formas, que ni siquiera el equipo de seguridad del evento ni el personal de guardaespaldas de Shakira fueron capaces de contener esa vorágine, al punto que fue necesario que se presentara la policía local para poner orden a la situación que comenzó a salirse de las manos. Algunas imágenes del momento exacto trascendieron a las redes sociales, y se ve el instante en que la están grabando y Shakira, escondida, entra al coche en medio del gran altercado. Fue Alex Rodríguez, el corresponsal del corazón de la cadena española Telecinco, quien dio fe de lo sucedido, detallando el suceso como algo verdaderamente helador e impactante. Y pues si la propia policía tuvo que hacerse presente, ya podemos imaginarnos la magnitud de lo que tuvo que vivir Shakira, algo a lo que en realidad no está acostumbrada. Y es que lo que realmente sucedió fue lo siguiente. Mientras Shakira era rodeada por cámaras y posaba para su propio fotógrafo Nicolás Girardin, imágenes que ella misma luego compartió en su Instagram, acumulando ya casi 1,5 millones de corazones, y después bajaba las escaleras para inmediatamente subirse al coche. Todavía la puerta del vehículo no se cerraba, cuando una decena de fans desesperados por una firma se abalanzaron solo para conseguir su ansiado autógrafo o una foto, en realidad lo que sea de parte de Shakira. En ese momento, lógicamente, el personal de seguridad tiene que actuar, pues si bien todos los fans de la cantante suelen ser absolutamente leales e incondicionales, en realidad nunca se sabe si alguno podría estar mal de la cabeza, o suponer un verdadero peligro para la barranquillera. Lo cierto es que ya sabemos cómo un fanático puede llegar a reaccionar con tal de conseguir su objetivo, y entonces todo lo que intenta el personal de seguridad del hotel y hasta el de Shakira es insuficiente. De inmediato, un fan toma la delantera, y tras lograr tomarle una foto, un guardia decide derribarle su teléfono al suelo, porque parece que su comportamiento no es muy normal que digamos. Pero entonces eso provoca un profundo y acalorado enfrentamiento entre el fan y quienes empiezan a apoyarlo y el personal de seguridad de Shakira. Lo cierto es que el sujeto se llena de indignación y con justa razón reclama que no tiene ningún derecho a tirarle el teléfono así y a tratarle de ese modo. Y aunque nos falte el contexto completo, quizás esté en lo cierto. Seguido de eso, lo que se desata es verdaderamente impactante. Una pelea encarnizada que termina en un fuerte puñetazo que le da el fan a un miembro del equipo de seguridad de Shakira en la cara.
En ese momento el guardaespaldas le da la espalda para irse a por otro fan. Es lo que parece. Y el fan aprovecha para golpearle por la espalda queriéndolo derribar y tirarle al suelo. Una pelea tan intensa que requiere la intervención del cuerpo policial. Dicen que el fan entró en tal cólera que repartía puñetazos por doquier en la cara. Mientras tanto, la pobre Shakira, impávida y helada, miraba todo desde dentro del coche, sin saber qué más hacer. Y claro, algunos dicen, ¿pero por qué Shakira no actuó a tiempo, concediendo la foto y así se evitaba todo esto? Pues es evidente que ya no era un entorno seguro para ella. Vete a saber tú qué obsesiones desarrollan algunas personas y definitivamente su vida y que esté a salvo está por encima de todo. Esto solo nos deja ver claramente el punto de esplendor en su carrera al que ha llegado Shakira y que además, puesto que ante todo es madre y tras vivir un día realmente ajetreado entre partidos de los niños, fotos, entrevistas y compromisos, no se ha visto librada de un altercado bastante desagradable. Lógicamente, solo una anécdota, pues sus compañeros de Fuerza Régida, quienes colaboraron con ella en El Jefe, se han enfrentado a algo mucho más fuerte, ya que han recibido graves amenazas teniendo que cancelar conciertos. Y es que está muy bien el momento de gloria que está viviendo Shakira, con ese apoyo tan masivo de sus fans del mundo entero, quienes definitivamente, como ella misma lo ha reconocido miles de veces, han sido su principal fuente de fortaleza y los que le han sostenido en sus momentos más oscuros de la vida. Pero también es cierto que este impasse debe ser un llamamiento a la cordura, pues pudo haber acabado de manera fatal y no parece muy lógico saltarse todos los controles de seguridad solo por una foto. Pero bueno, vale la pena quedarnos con los momentos emotivos de esta noche. Una noche de confesiones sinceras, de declaraciones fuertes, asegurando que cuando más se escribe es cuando peor está. Por tanto, con nuevas canciones en la mira y con una Shakira absolutamente radiante, una Love herida que está de alguna manera poseída por las musas, enamorada y en una luna de miel con la inspiración. Y lo que se viene este año y los próximos, sin duda que promete ser algo sin precedentes. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.